Lo comentamos de 5 minutos ya.
Comenzamos. A ver, bienvenidos a la semana número 2. Lo que vamos a ver hoy día es el principio de algoritmos. ¿Ya? Normalmente lo que vamos a ver hoy día es lógica, concepto y de suposiciones. ¿Listo? Confusión, dilución y negación. Esto es importante ya que a lo largo del comienzo de lo que es algoritmos, ustedes necesitan las condiciones. ¿Listo? A ver, vamos a ver. ¿Tienen alguna consulta de la sesión anterior? Me gustaba preguntar. ¿Era un algoritmo? ¿Se acuerdan? Paso, pero. Ya, pero ¿qué más? Ordenados. Ordenados y con. Luego, al finalizar la sesión, ustedes van a resolver especificados aplicando conectores lógicos de conjunción, distribución, perdón, negación para obtener valores de verdad. Esto es bien sencillo. Lo queremos traducir en español. Conectores lógicos es respuesta de sí y no, nada más. Solo me tienen que aplicar la lógica para saber cómo lo plantean. Todo sobre la lógica, por ejemplo. Todo sobre la lógica, por ejemplo. Ya, valor de verdad o falso, muy bien. ¿Qué más se tiene por lógica? ¿Qué más? Muy bien. En este caso, por ejemplo, la utilidad de la sesión de hoy día es que nosotros vamos a ya empezar a comprender lo que es un algoritmo, en especial lo que es la máquina. ¿Ya? En especial lo que es la máquina. ¿Correcto? Es algo obvio. Si queremos verlo de esta forma, por ejemplo, nosotros los varones sabemos un poco más de lógica, porque siempre nuestra lógica es sí y no. Se acabó. Ya las mujeres evolucionaron y es sí, no, tal vez puede ser, y saben, sí, pero no. Esa es su lógica de ellos. Esa es su lógica de ellos. Entonces, la lógica es, en este caso del tema de es sí y no. Es la importancia que vamos a ver. ¿Por qué? Porque gracias a esto se abre, ya si tú sabes eso, sabes un buen porcentaje de lo que es desarrollar un algoritmo. ¿Ya? Entonces, acá está la información. Definición de lógica. Es la herramienta esencial que utilizaremos para discernir lo verdadero o lo falso. Lo que dijo tu compañero, algo obvio. ¿Ya? Algo obvio. Por ejemplo, si tu compañera trae brackets, yo le voy a preguntar, ¿te pusiste brackets? Si su compañera tiene el pelo largo y mañana viene con el pelo bien chiquito, ¿te cortaste el pelo? Es algo obvio. Si ves que tu mejor amigo se cae, no le vas a preguntar, ¿qué creíste? No, está triste la cosa. Entonces, es algo obvio, ¿ya? Ahora, es una disciplina filosófica que establece reglas para argumentaciones sólidas y coherentes. ¿Ya? Examina y categoriza declaraciones y conceptos para estructurar pensamientos. ¿Ven ahí? En este caso, ¿ya? La lógica tiene que ver con algo. Buenas noches. En este caso, la lógica tiene que ver con algo que tiene como respuesta verdadero y falso. Lo que nosotros vamos a aprender hoy día es lógica a través de condiciones, ¿ya? Cuya respuesta es un valor lógico. En español, vamos a aprender a hacer preguntas, ¿ya? Cuya respuesta sea verdadero o falso o sí o no. Nada más. ¿Ya?
Entonces, en este caso, vamos a ver lo que son proposiciones. ¿Ya? Las proposiciones en este caso son oraciones de garantía que pueden ser verdaderas o falsas. En español son preguntas. ¿Ya? Son preguntas. Acá, como pueden ver en la imagen, el gato es negro. ¿Cuál es tu respuesta? No, así, simple, sencillo. ¿El gato es blanco? Sí. Estas son, en este caso, posiciones. ¿Ya? Lo que vamos a aprender hoy día es hacer preguntas de tal manera que solo tengan dos respuestas, sí o no. ¿Ya? Acá no hay que sí, pero no, puede ser, y tal vez, y quizás, no, sí o no. Esa es la respuesta, nada más. ¿Ya? Las proposiciones se usan para expresar afirmaciones, negaciones, condicionales, disyunciones, confusiones y otra forma de razonamiento lógico. En este caso, condicionales es el tema clave de la expresión. Nosotros, con estas proposiciones, vamos a aprender a hacer preguntas, ¿ya?, o condiciones que van a tener como respuesta verdadero o falso. Y estas preguntas van a estar como disyunción, confusión y otra forma de razonamiento lógico. Esto es bien sencillo, ¿ya? Ahora, clase de proposiciones. Proposiciones simples, compuestas, coordinadas y subordinadas. Las proposiciones simples es una pregunta, ¿ya? Que solo tiene, bueno, todas las preguntas tienen sí o no, respuesta, ¿ya? Pero acá es solamente una pregunta. ¿La tierra es redonda? No, o sí. Proposiciones compuestas, ¿ya? Son las que tienen dos preguntas, pero que a la vez solo tienen una sola respuesta. La Tierra es redonda y alrededor del Sol. Es como si yo te dijera, por ejemplo, nos vamos de viaje, ¿ya? Y partimos mañana. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Sí o no? Yo. Depende. Identifica, ¿no? Entonces, las proposiciones coordinadas son proposiciones compuestas que están allá, o sea, las proposiciones compuestas son varias preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, una proposición compuesta, a ver, ¿quién da otro ejemplo? Una proposición compuesta. Una proposición compuesta, a ver. ¿Cuáles son las condiciones que pone una mujercita para aceptar a un chico? ¿Verdad? Otro, que sea bien y que sea, no sé, que le gusta hacer ejercicios. Otro, que sea bien y que haga ejercicios y que haga, que sea detallista, no lo sé. Esas son las preposiciones. Son varias preguntas, pero que a vez tienen una sola respuesta. En este caso, las proposiciones coordinadas son proposiciones compuestas que se unen mediante conjunciones de coordinantes. Por ejemplo, la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol, coma, pero no es el centro del universo. Esto, para tu fortuna, no se utiliza en lógica. Solamente este y este. Nada más. ¿Ya? Las subordinadas son proposiciones compuestas, ¿ya?, que se unen mediante conjunciones subordinantes. Por ejemplo, la Tierra es redonda porque así lo demuestran las observaciones astronómicas. Hasta acá, esto no. Solamente centrémonos acá. Una proposición simple en español es una pregunta. Solo una pregunta. ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el jugo? ¿Se equivocó? ¿Sí o no? Entonces, esa es una pregunta, una proposición simple. Una pregunta nada más. ¿Ya? Y la compuesta son varias preguntas unidas por un condicional. Ahí, colado. Nada más. ¿Ya? Hasta acá vamos de preguntas. Esto lo han enseñado en el colegio, ¿cierto? O en la academia. ¿Ya te han enseñado eso? ¿Ese cuadrito? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Entiendes? Disyunción, negación. La negación es, por ejemplo, cuando te dice, mire que ya le paré y que se reloj.
Es de la negación. La conjunción es la I. La disyunción es la O. ¿Cuál se utiliza más en la programación? Ya por experiencia. Normalmente la I, la O. Esto es muy poco la negación. La negación es convertir la respuesta al opuesto. Por ejemplo, si yo te digo, ¿estás sentado? Sí. Pero si yo le pongo la negación a la respuesta, me sale como no. ¿Ya? Es un tema ahí de la máquina, pero normalmente no se utiliza mucho. Estas dos son las que me interesan. Mi pregunta es, la I, en ese caso, en la lógica se representa I. ¿Ya? Y la O hacia abajo. ¿Entienden esto? ¿Sí lo entienden? Entonces paso al siguiente. ¿Sí lo entienden? Ya. Vamos a hacer una. Normalmente cuando explican esto precisamente. ¿Cuál es más? Este es el I. En la O, ¿cuál es este simbolismo? Verdadero con verdadero, verdadero como respuesta. Verdadero con falso, verdadero como respuesta. Eso es lo que te explico. ¿Ya? Pero no le entiendes. Es confuso. Vamos a hacer un ejemplo. Así. El último que me dijo eso el siglo pasado está llevando el ciclo de nuevo. El principio. Aunque no crean, señores, los que están en la carrera de sistemas, en realidad todas las carreras, si ustedes manipulan o saben dominar su lógica, ¿ya? Para los cursos les va a ser mucho más sencillo. Para los cursos por ejemplo, de que usen este software, son mucho más sencillos. Y si llevan algo, es mucho más fácil. Si sabes lógica, vamos a utilizar la lógica. Por ejemplo, en el mundo de sistemas, en la carrera de sistemas, una de las ramas es la programación, los programadores. Y normalmente, estadísticamente o también por experiencia, se ha demostrado que el hombre tiene mejor lógica. Porque si tú vas al campo laboral, ¿ya? En programadores hay 7 hombres, 3 mujeres, o una, muchas veces. 9 varones programando, una mujer no. Pero, por ejemplo, las mujeres para redes, para la otra rama de eso, son muy buenas. Ahí son mayormente mujeres. Yo, por ejemplo, en mi vida he conocido muy pocas programadoras. Y repito, para ser programadora necesitas lógica. Lo voy a explicar la I y la O. No te puedo decir. Ya subí el enlace, están todos en el grupo. ¿Sí? Ya todos están, no falta nadie. Use el enlace en el anuncio. ¿Quién me ha llegado? ¿Me ha llegado? Oye, ¿quién no me acuerdo? Chico, ¿no? Y pues no venía, ya ves. Entonces, vamos a comenzar. Necesito una persona que me apoye, una mujercita. No va a hacer nada, solamente un ejemplo. Ya que llegó tarde, la que llegó más temprano, la de acá. Ya vamos a ver. Adelante. Ya vamos a utilizar, a ver, ¿cuál es tu nombre? Mayri. Vamos a utilizar a Mayri. ¿Qué más?
¿Qué la tiene? No, imagina que tiene 18 años. Imagina que Mayri está con 18 años, en todas las obras de su juventud, ¿ya? Tiene muchos pretendientes, pero muchos pretendientes. Un ejemplo de nada. Muchos pretendientes. Así es que ella ya va a poner 3 condiciones para aceptarlos. ¿Qué condición pondrías, por ejemplo, para aceptar casarte con esa persona? Pero no le vengas con parte sentimental, sino económica. Dinero, pone sus condiciones. Dinero, ¿cuánto te gustaría que tenga ahorrado la persona que te quiere pretender para que tú aceptes casar? A ver, dame un montón. $1.000.000 de soles. En este caso, que sea $1.000.000 más. Entonces, el dinero sea mayor, igual lo doy. La condición, ¿qué otra condición debería tener el pretendiente para que tú lo aceptes? Claro, claro, que tenga carro. Clarito también. ¿Cuál sería tu condición? Tenga empresa, ya, empresa. Vamos a ponerle que tenga empresas mínimo una. Ya, una. ¿Listo? Ya. Entonces, estas son las condiciones que tiene tu compañera para poder aceptar. Estas son las condiciones. Entonces, Mayrin, en toda la flor de su juventud, ya tiene otros pretendientes, pero ella dice, yo voy a aceptar casarme, o de hoy el sí acepto, si el pretendiente me cumple con estas condiciones. Si tiene dinero en el banco, mínimo $1.000.000, ¿ya? Mínimo. Mínimo $1.000.000. ¿Qué ruta te vas para el pueblo? $1.000.000. Tiene carro, tiene carro propio. Debe tener mínimo una empresa a más. ¿Ya? Acá me faltó el igual. ¿Por qué tan tarde, señor? ¿Ah? Entonces, esas son las condiciones que tiene la mayor. Estas son las respuestas de preferencia, ¿ya? A ver, llega, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Manuel, ya, llega Manuel. ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Y el carro? Sí, no hay nada. ¿Tienes empresa? Es la condición del bailín. La condición del bailín. Yo acepto casarme, o yo acepto al pretendiente para casarme, si me cumple esas 3 condiciones. Debe tener mínimo en el banco $1.000.000.
y debe tener carro. Y debe tener empresas mínima 1. Ya, mínimo una empresa debe ser dueño. ¿Listo? Si ustedes se están dando cuenta, Maylin se está poniendo demasiado estricta con esto, ¿cierto? Sus condiciones son establecidas, son 3, ¿ya? Y para poder unir esta pregunta con esta pregunta, ¿cuál estoy usando? ¿Qué conector estoy utilizando? Muy bien, ya. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Bueno, por acá. Mi pregunta es la siguiente. Acá, cuando pongo verdadero es sí, cuando pongo falso es no. Ya. ¿Cumple esa condición el pretendiente? Falso. Falso. ¿Cumple la segunda condición? Falso. ¿Cumple la tercera? Falso. Entonces, acá va a haber una respuesta final. Respuesta final. ¿Cuál sería la respuesta final? Falso. Falso. ¿Ya? ¿Qué dice Maylin? Maylin dice no acepto. Como respuesta final sería la E. ¿Correcto? Ya, se va bien. Ya, siguiente pretendiente. Mire, por ejemplo, ¿tu nombre? Jesús. Jesús. Listo. Vamos a imaginar que Jesús sí tenga $1.000.000 ahorrados en el banco. 1, 2, 3, 4, 5, un punto al banco. ¿Tiene carro propio? No. Vamos a imaginar que tenga 2 empresas. Sí. Primero, ¿cumple la condición? Sí, verdadero. Tiene $1.000.000 y Maylin pide un mínimo 1.000.000. Ya. ¿Cumple la segunda condición? Falso. Ya está. ¿Cumple la tercera condición? Sí, verdadero. Ya. ¿Cuál sería tu respuesta final? Falso. O sea, no acepta, ¿cierto? Pero me vas a decir, tiene $1.000.000. ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué? Porque no tiene carro. Exacto. Ya está cansada de confiar. Entonces, te das cuenta, por más que en la primera investigación, todo era falso. Entonces, si todo era falso, acá era falso. En este segundo pretendiente, 2 de las 3 condiciones que he puesto son verdaderas, pero por esa, acá sale falso, ¿correcto? Ya. Por ejemplo, a ver, ¿tu nombre? Fernando. Fernando, ya. Vamos a imaginar que Fernando tenga $2.000.000. ¿Tiene auto propio? Sí. Tiene una empresa. Vamos a ponerle 3 empresas. Ya. La primera condición, ¿se cumple? Sí. Verdadero. La segunda, verdadero. La tercera, verdadero. Ya. ¿Cuál es tu respuesta final? Entonces, en este caso, la respuesta final es verdadera. ¿Ya? ¿Por qué? En este caso cumplió con todas las condiciones. ¿Ya? Si tú te das cuenta, las condiciones de Maylin es, yo me caso si tengo dinero en el banco y tiene carro propio y tiene en mínimo una empresa. El conector es I. Cuando es I, ya, yo siempre le pongo como I es la exigente. El I es la exigente. Si en el I tú pones 3 condiciones con el I, ya, todas se deben cumplir para que tu respuesta final sea verdadero. Basta que una no se cumpla. Basta que una no se cumpla. Por ejemplo, imaginamos el rol. ¿Cuál es la respuesta ahí? Eso es lo que está acá, señores. Acá. Mira, esta es la I. Nosotros hemos hecho con 3 condiciones, ¿cierto? Acá hay 2 condiciones. La primera condición y la segunda condición.
Si dos son verdaderos, ¿cuál es la respuesta final? Si uno es falso, ¿cuál es la respuesta final? Bueno, bueno. Esa es la respuesta. ¿Comprendieron ahí? Ya. La I es la cargosa, para que si yo tuviera 10 condiciones con la I, las 10 condiciones deben decirme verdadero para que mi respuesta final sea verdadera. Dime. La I se representa con el signo abajo. En este ejercicio sí, pero en el PCI es la I, la I, la I. Sí, la I, la I, la I. Allá. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Ya. Ahora sí, vamos a poner la otra condición. La O. Ya. Vamos a imaginar que Maylin tenía 18 años cuando puso las condiciones. Y ahora tiene como 50 años. Ya la juventud ya no es la que tenía 18, pues, ¿no? Entonces, Maylin dice, vamos a poner 40 años ya. Maylin dice, bueno, ya no tengo 18 años, ahora ya tengo 30, ya. Ya no tengo la misma juventud de hace 18, la belleza cambia. Entonces voy a decir, ya no me voy a poner tan exigente. Ahora, voy a intentar casarme porque aún tengo pretendientes, pero poco que me queda. En este caso ya no voy a ser tan exigente. Y voy a poner mis 3 condiciones, pero voy a cambiar las reglas. Y me dice, voy a aceptar casarme si el pretendiente tiene dinero mínimo 1.000.000 de soles, o tiene carro, o tiene mínimo de empresa. ¿Cuál es la unión de las condiciones? La O. Entonces, tiene, por ejemplo, el último, ¿tu apellido? ¿Tu nombre, perdón, el de los caretos? Ah, Junior. Ya, tiene Junior. Dice Junior, yo no tengo dinero en el banco. Sí tengo carro con mi partido, justo para ¿primera condición la cumple? Falso. ¿La segunda condición la cumple? ¿La tercera condición la cumple? ¿Cuál es la respuesta final? Ya. Mira, ustedes mismos lo están sacando por lógica. Ya. A ver, yo que trabajo. Ahorita que van a celular, ¿tu nombre? Sí, claro. Oscar, cero soles, banco, no tiene auto, ¿ya? O vamos a ponerle, sí tiene auto, y en este caso tiene 2 empresas. La primera la cumple, no, claro, la segunda, condición O, ya, con la condición O, basta que un hito de todas las condiciones sea verdadero para que toda tu respuesta final sea verdadera. Basta que uno nada más. Por ejemplo, acá son 2 verdaderos, ya. Desde que nada más hay uno nada más, ya todo que respuesta la verdadera. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle 0 pesos. Sí, fácil. Pero aún así la condición es la misma. Tú puedes tener 10 condiciones con no. De las 10 condiciones, 9 te puede decir falso, 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 falso. Pero basta que una nada más diga verdadero para que todo se convierta en verdadero. ¿Haceme compañero? Sí. Ya. Las condiciones, acá tengo 3 condiciones. Aquí hay 2 condiciones. 2 nada más. Y esa es tu respuesta final. Verdadero, verdadero, respuesta final verdadero. Con la O. Verdadero, falso. ¿Cuál es la respuesta final? Verdadero. Falso, verdadero. Falso, falso. En la O, falso. ¿Cuándo te va a salir falso? Cuando todas. Y la negación es
En la negación, en esta, por ejemplo, somos expertos los hombres. En negar. ¿Ya visto con ella? No. Pero si acá está la foto, Photoshop. Pero si acá tengo los mensajes del WhatsApp, no mire. No, aquí tiene este simbolito. En la programación es una interrogación hacia abajo. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver cuando veamos el ejemplo. Cuando la respuesta al negarlo se convierte en falso. Cuando la respuesta es falso, la respuesta es falso, al negarlo se convierte en verdad. Eso es todo. Esa es la negación, nada más. Pero para ser sincero, se utiliza muy poquito se utiliza. Más se utiliza la I y la O. Estos son, por ejemplo, aquí es para la que es la sintaxis de las operaciones sí y para los cumples. ¿Ya? Ahí se utiliza bastante estos condicionales. ¿Comprendido? Ya. Si quieren copiar este ejemplo, háganlo con eso. Conector y conector y nada. El otro conector y ya. Con eso estoy fuera. En este caso, por ejemplo, yo a la I la conozco como la izquierda, ya la O como la conozco. Y cada uno, hasta donde yo recuerdo, porque ha cambiado el vida. La semana 6, estamos en la semana 2. Una de las preguntas que sí va a venir, una de las preguntas que sí va a venir, de hecho, grábenselo bien, ya. Una de las preguntas que sí va a venir es un algoritmo de lenguaje natural. ¿Se puede poner el lenguaje natural? Vale. El español es nuestro caso. Era un conjunto de pasos, ¿ya? Pero ordenados, ¿no? Con lógica. Como te digo, por ejemplo, tiene un algoritmo para decirte, con lógica. Primero me pongo las medias, luego el pantalón, luego los zapatos. O sea, con lógica, eso es un lenguaje natural. Ese sí fijo bien, ¿ya? Ahora, cuando te dicen line, se le llama conjunción, ¿ya? Solamente acá son términos, conjunción, pero cuando te dicen conjunción es la I, de frente. Cosa para revisar de rápido. Cuando te dicen la O, es disyunción. Y cuando te dicen la negación, es y al final la respuesta la cabeza. Por ejemplo, Juan y María son hermanos.
¿Quién me da ejemplos de condicionales con confusión? Yo ya le di un ejemplo, por ejemplo, para aceptar, casar. Otro ejemplo, con confusión. Cuando es confusión, son dos preguntas que se unen con ahí. ¿Quién me da ejemplos? Comprar arroz y pollo. Muy bien. Ya hasta comprar arroz y pollo. Si le dejas sin una, te devuelve. Otro ejemplo. No sé, hoy me voy a poner mi camisa blanca y mi pantalón negro. Otro ejemplo. Voy a salir con mi amiga. ¿Ya? Si apruebo el curso y tengo dinero. Claro, pero yo como cada día. Entonces, en este caso, cada vez que tú hagas preguntas, ¿ya? Cada vez que tú hagas preguntas, se le conoce como proposición, o condición, o pregunta, ¿ya? A algo que te dé como respuesta sí o no, nada más. Algo que te dé como respuesta sí o no, nada más eso. ¿Listo? Y en este caso son preguntas que tienen lógica. Por ejemplo, yo voy a abrir la ventana de allá y le voy a decir, ¿cuál es tu nombre? Carla, Carla, por favor. Necesito que saltes y te vienes de cabecita. ¿Cuál ha sido su respuesta lógica? No. ¿Por qué? Porque su respuesta automáticamente es no. Eso es por lógica. ¿Listo? La proposición de ilusión es la O. Cuando es la O, recuerden, basta que una de las dos o tres o cuatro o cinco condiciones sea verdadero para que todo se vuelva verdadero. ¿Y cuándo la respuesta es falsa? Cuando todas las preguntas son falsas. Ahí nada más. En cambio, en la verdadera, ¿cuándo la respuesta final es verdadera? Si tengas 50 condiciones con verdadero, si tú nada más tienes falso, todas tienen que ser verdaderas. Me refiero, todas las respuestas. ¿Ya? La ola no es estricta, si quieres lo así. ¿Ya? Tienes que aprender estas condiciones. Acabo de demostrar. Sí, lo que pasa es que en este caso, no le sirve. Por eso no, está subiendo otra forma de verificar ahorita.
Ya, pero cuando hay que hasta las, ¿cómo se dice? 15, ¿no? Ya de paso, no,
Caso, para que nosotros podamos crear la condición de la programación, nosotros necesitamos operadores lógicos. Y ustedes conocen a los operadores lógicos. ¿Quién me dice o quién me da un ejemplo de un operador lógico? Ajá. ¿Ya? ¿Quién me dice? A ver. Si me llegaste, ya a ver. ¿Quién me dice un operador lógico? Ustedes lo saben. ¿Ah? No, esos son operadores aritméticos. No, esas son las respuestas de los operadores lógicos. No, es la unión de condiciones, la unión de preguntas. Ahí mira, otra unión de preguntas. Ustedes lo conocen. Por ahí dijeron operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división. Pero operadores lógicos, no, es operador aritmético. Bueno, es tu cargo. Ese periodo mayor. Vale. Estos son los operadores lógicos. Profesor, ¿qué son los operadores? Son los que determinan la acción de tu condición. Ejemplo, operadores aritméticos. ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Suma, resta, multiplicación, división, potencia. Entonces, estos son los operadores aritméticos. ¿Qué vienen siendo los operadores? Los operadores son los que te permiten realizar una acción. ¿Ya? Ejemplo, te voy a dar dos números. Te voy a dar dos números y te van a dar la respuesta. ¿Ya?
20 y 30. ¿Cuál sería tu respuesta? 30. No sé, yo nada más estoy dando dos números, 20 y 30. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? No puedes dar una. Yo creo que 20 y 30 ya no con 20 y 30. Ahora, yo te digo, 20 más 30, ¿cuál es la respuesta? 50. Yo le digo 20 más 30. Yo le digo 20 mayor a 30, ¿cuál es la respuesta? Falso. Si yo le digo 20 igual a 30, ¿cuál es la respuesta? Los operadores te permiten realizar la acción, ¿ya? La acción sobre, en este caso, dos valores. Yo te di 20 y 30, son dos valores, pero en ningún momento te dije qué acción debes hacer sobre 20 y 30. Entonces, esto viene siendo los operadores. Los operadores te permiten realizar acciones sobre los valores que te dan. ¿Ya? En este caso, los operadores aritméticos, cuando utilizo operadores aritméticos, ¿ya? ¿Qué me da como respuesta? ¿Mm? Cuando utilizo operadores aritméticos, ¿qué me da como respuesta? Un número. Correcto. Más 50 por 10 entre 5 elevado a la 3 te da un número. En cambio, cuando yo utilizo operadores lógicos, ¿qué me da como respuesta? Verdadero o falso. Verdadero y falso. Nosotros en la apuesta de la lógica, ¿el chico de medio? Cuando tienes operadores lógicos, cuando tienes respuesta verdadera y falso, ¿cómo se le conoce? Pregunta ya, otro nombre. Cuando tienes una respuesta, cuando haces una pregunta, ¿no? Devuelve verdadero y falso, ¿cómo se le conoce? Pregunta, ¿qué más? Ah, ¿cómo se le conoce? Después, no, traducción, no. Votación, no. Dígame, chicos, si te equivocas no hay problema. Acá sí van a equivocarte. En la práctica no. No, no hay problema. Ah, ya, proposición, muy bien. Pregunta, proposición. ¿Qué más? Tiene un tercero. No, no. ¿Tienes duda? ¿Cuál es una pregunta? ¿Es mayor de edad? ¿Ya? Te da como respuesta verdadero o falso. Entonces, eso se conoce como condición. La condición es aquella que te da como respuesta verdadero y falso. Y para utilizar condición, ¿ya? O para crear una condición, necesitas operadores lógicos. ¿Ya? Operadores lógicos necesitas. ¿Por qué, profesor? Porque si yo utilizo una pregunta como operadores aritméticos, no me va a dar como respuesta verdadero y falso. Me va a dar un número como respuesta. Entonces, yo necesito utilizar en mis condiciones esos operadores lógicos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿cómo se crea una condición? Muy facilito. Una condición se crea con valor 1, operador lógico y valor 2. Nada más. Así es como se crea. ¿Cómo se crea? Se crea una condición. Así es como se crea la condición. ¿Ya?
Valor 1, operador lógico, o sea, el operador lógico ya saben que es mayor, menor, medio y todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, imaginemos cómo se crea una condición en el Excel. Igual que una fórmula, toda fórmula en el Excel empieza con un igual, ¿cierto? Ya, ¿cómo se crea una condición? Por ejemplo, 20 mayor que 30. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ahí está, ¿ves? Es una condición. Mira, si lo desgloso, todo el mundo, es importante que lo conozca. Ya. Vamos a crear una condición. Condición es una pregunta. ¿Lo quieres remarcar? Pregunta que te devuelve verdadero o falso. ¿Y cómo se crea esta pregunta o condición? Valor 1, operador o valor 2. En este caso, es de aquí para acá, ¿no? Porque estoy utilizando el X. Valor 1, operador y operador 2. La condición es una pregunta, pero esta preguntita tiene que devolverte verdadero y falso. ¿Cómo hago una condición para que devuelva verdadero y falso? ¿Qué operadores utilizo? Los de lógicos. ¿Y cómo se crea la condición? Un valor, el otro valor al extremo y en medio el operador lógico. Ahí el operador lógico puede ser mayor, menor, mayor y falso. Hasta que yo le van conclusión. Siguiente pregunta. ¿Cómo se unen las condiciones? ¿Cómo se unen las preguntas? ¿Con la o con la O? Ya es conoce como proposiciones compuestas. Esta es una proposición simple, es una simple pregunta. ¿Entendieron? Esta parte de acá, miren. Acá. Tratamos el término. Proposición por pregunta es una pregunta simple, una sola pregunta. Valor 1, valor 2, operador 1. Si yo te digo, ¿cómo responder de eso? Entonces sería proposición, pregunta compuesta, pregunta 2. Vamos a ver una pregunta compuesta. Es una simple, con el título. Es una simple, ¿no? Y me está como respuesta. Vale, son. Voy a apuntarlo un poquito más para que sea lo mayor igual. Es una compuesta. Es una pregunta o una respuesta. Por ejemplo, tiene como respuesta esto. No, que 20 y ya. Y el 20 es menor que 30. Queda como respuesta eso. Las condiciones que tienen los importantes. Mi pregunta es, ¿qué respuesta me da acá? Con el equipo de la pero en el Excel se usa así. Y, y es menor que 20. Y 20 menor que 20.
Esta es duda así, en el Excel. Pero en la programación se tiene como que estaría a la derecha. Esta sería una condición, lo voy a separar ahí para que lo vean, y otra condición. ¿Ya? Este para que lo escriban en el Excel, por ejemplo. Pero la correcta es la de la derecha, en la programación. Por ejemplo, ¿se acuerdan del cuadradito que salía de la disyunción y conjunción? El P y el Q. Este es el P. Mira, este es el P. Aquí hacia arriba hacia abajo. Sí. ¿Cuál respuesta? Cuando este lo ve, la piedra, la cosa de valor, es como se lee. Ahora sí tienen el cuadro. Ya. En este caso, esta es una pregunta y esta es otra pregunta. Si yo tuviera una condición de, perdón, una pregunta de tres, ¿ya? Tres condiciones, ¿cuántas columnas deberían haber acá? Cuatro. Con la respuesta. Habría P, Q, Z y la respuesta. ¿Ya? Entonces, así es como se lee ese cuadrito. Vamos a hacer una de tres. Una compuesta de tres. Compuesta. En el examen me trae preguntas para poner de IO. Claro, yo te puedo poner ejemplo como este. ¿Ya? Pero en la tablita, pues, ¿no? La tablita. O así en forma de mood. Todavía no he generado la práctica. ¿Ya? Pero esta parte es importante porque aquí es donde aprenden a crear condiciones. Esta es la parte importante de la sesión de bien. Tienen que aprender a crear condiciones, ¿ya? Y saber cuál es la respuesta. Por ejemplo, si yo digo, a ver, 10 menor que 20 y 30 mayor a 50, y no sé, 80 o el 80, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué? Por la unión de las condiciones es la I. Con ese único ya está compacto. Lo ponemos así, sería I 10, 10 menor que 20, coma, 30 mayor que 50, coma, y 80 igual a 30. Y ahí está el factor. Voy a poner para que sepan que el amarillo es, si quieren hacer la prueba, es el Excel. Pero repito, usted tiene que verlo así. Así es como se programa. Estas son las condiciones. Y si yo hago esto, a ver, hago esto, hago esto, ¿cuál es la respuesta?
desarrollarlo. Regla de matemática. ¿Con cuál empiezo? Con los paneles, muy bien, ya. En las paredes tengo el producto. Puedo empezar con cualquiera. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la respuesta de acá? Esta es falsa. Listo. De acá, pero como estoy unido con la O, ¿cuál sería la respuesta final? La respuesta de acá. Como estoy unido con la I, cuando varias preguntas. No, no, no. No, pero hacer una pregunta sencilla. También, claro, podría resolver de esta forma para hablar. ¿Cómo es matemática? Pues no más o menos. Ya de programación. Para responder a el papelito. Yo como lo voy a calificar, tu desarrollo de tener todo. Ya. A ver cómo se resuelve, ¿no? Para que comprendan el concepto de condición, ¿ya? Y comprendan el concepto de la I y la O. Como repito, eso se desarrolla como si fuera matemática, pues, ¿no? Línea por línea, mira. Primera línea, segunda línea. Acá me faltó esto, porque acá me faltó acá en el conector y acá en el conector. Eso es lo que me faltó. Pero de ahí es intuitivo, ¿eh? El tiempo, conciencia. ¿Qué hago esto? ¿Qué me da mejor respuesta? A ver, lo desarrollo en su casa. Yo le dejo esto porque era como resolver. Cada uno de aquí para acá. A ver, ahora lo de izquierda a derecha y luego hago de derecha a izquierda. Era como la fuerza. Hace dos respuestas, ¿no? Ah, la pregunta es cuál es la correcta. No está bien planteada, es verdad. Tú tienes que aprender a hacer preguntas. Cuando nosotros, a menos acá al principio del algoritmo, a lo mucho, con la lengua, ¿no? Lo que te tiene que preocupar del sistema, porque el sistema con respecto de condiciones, pero no es tan complicada. ¿No? Ya para eso, ya ustedes lo mismo, que van a pasar aquí, entonces, esta de acá no sería bien planteada.
para terminar. Por favor, resuelvan las actividades planteadas en la plataforma virtual. Todavía no lo has preparado, ya luego lo hacemos. O voy a empezar todavía. No voy a empezar. Ya veo. ¿Cómo te o si no, lo paso por la. A ver, conversamos porque. Mándame de todo. Nada más, pues no me lo sé. ¿Qué es la proposición? Y la proposición. Esta proposición o pregunta que usted conoce de la organización. No se olviden ese nombre. Todos los elementos de una condición. ¿Cómo se unen estas condiciones? Yo pedí, si yo tengo 10 condiciones con la I, ¿cuántos verdaderos debe tener para comenzar la prueba? Muy bien. Si yo tengo 10 condiciones con la O, ¿cuántas condiciones necesito mínimo para que me dé la prueba? Muy bien, chicos.